Estimados colegas, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos. Secretaria, si hubiere cuenta, la escuchamos. Sí, presidente, doy cuenta de los siguientes documentos. La diputada señorita Maite Orsini va a reemplazar a la diputada la señora Yael Diomas en esta sesión. Igualmente, una carta de excusa del ministro de Hacienda se encuentra fuera del país. En su reemplazo se va a confirmar la presencia del jefe del subdepartamento de estudio, don Pablo Jorquera Armijo, pero solicita asistir de manera telemática y para eso necesita la mayoría de los presentes. Así es. Reemplazo el de ministro, es decir, en su nombre, pero es un ¿Quién reemplaza al jefe de ministro? un departamento. Es un jefe de un departamento. Ah. El subdepartamento de estudio, don Pablo Jorquera Armijo. Él ha venido acá, sí, pero necesita... ¿Y se necesita la unanimidad? No, se necesita el acuerdo de la mayoría de los presentes. Ok. Para poder que esté telemático. Sí, pero vamos a hacer lo siguiente, secretaria. Mire, a ver, tenemos una situación que yo creo que es de todo ya conocido. No está el consolidado general de todo lo que es el gasto, que es lo que nos avisa la Secretaría. No tenemos, en definitiva, las cifras finales de lo que significa todos estos proyectos. La Comisión de Seguridad está todavía trabajando para lo que tiene que ver con los comparados. No tenemos los comparados. Nos avisan de que como terminó hace pocos minutos atrás la sesión, efectivamente van a demorarse a lo menos 2 horas en poder, o 1 hora, 1 hora o un poco más en preparar los comparados. Entonces yo quiero pedirles a ustedes que podamos reiniciar esta comisión a eso de las 14:30 horas, si le parece, o a las 15 horas, pero en el intertanto vamos a sugerirle a la presidencia de la mesa que vea la factibilidad de correr la hora de inicio de las 4 de la tarde a 5 de la tarde de la sesión, ¿ah? Cosa que también nosotros tengamos el tiempo razonable y suficiente para poder debatir. O sea, lo que yo no quiero es que lo que hemos alegado siempre, que nos traen un proyecto y lo votamos de inmediato. Démonos el plazo y el tiempo para poder tener un debate razonable y vamos a sugerirle que la sesión sea a las 5 de la tarde y no a las 4 de la tarde, si le parece, diputado. Y luego el diputado Mellado. Gracias, presidente. Quería hacer una sugerencia, tal vez, en el ánimo de que podamos legislar como corresponde. Más que retrasar a lo mejor el inicio de la sesión, porque no solamente tiene por objeto tratar el tema del Ministerio de Seguridad, sino que además el tema de las reglas de uso de la fuerza, Sí, claro. que ese es un día probablemente hacer un debate bastante... Tal vez, presidente, sugerirle también con la mesa de la Cámara que adelantemos el inicio de la sesión del día lunes, a lo mejor en 1 hora, para que podamos incorporar este tema, podamos tratarlo hoy día en la comisión y podamos tener los informes hechos para que el día lunes podamos tener a lo menos 1 hora adicional para poder debatirlo tal vez el lunes, presidente. Eso. Gracias, diputado Romero. Claro, la implicancia que tiene lo que usted señala es no votarlo hoy día. Y estamos convocados para votarlo hoy día. Entonces, déjeme que lo vamos a analizar, pero por de pronto vamos a hacer la solicitud de prorrogar el inicio de sala de las 4 de la tarde a lo menos a 5 de la tarde. Y en las condiciones en las que estamos hoy día yo no puedo entrar ni a debatir ni a votar nada mientras no nos traigan los comparados y fundamentalmente los informes financieros, que no los tenemos. Por lo tanto, a lo menos esperemos aquello y yo les pido que por unanimidad concordemos que, si les parece, a las 14:30 horas les parece razonable o a las 15 horas. ¿Habría alguna opinión con respecto a eso? Entonces, acordado a las 14:30. Pero me había pedido antes el diputado Mellado. Sí, diputado Mellado. Presidente. Yo lo único que quiero decir, presidente, es que... Por favor, les pido silencio. Sí, es que nosotros no todos somos diputados oficialistas que tengamos que obedecer al gobierno, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que legislar para todos los chilenos y tenemos que legislar bien, con tranquilidad. Este proyecto a la Comisión de Hacienda, que es la que tiene que ver los números, ¿cierto?, de las platas fiscales, siendo las 12:10 del día viernes, no ha llegado el documento oficial del Ministerio, porque este documento lo hizo la Secretaría.
Entonces, ¿sabe qué? Estamos votando a matacaballo, porque el gobierno está apurado por decir, y la mesa de la Cámara está apurada a colocar algo para decirle a Chile que estamos trabajando. Entonces, perdónenme, pero trabajemos bien. Trabajemos bien. Entonces, yo le pediría que tratemos este proyecto en la mesa de acá, de la sección de Hacienda, hagámoslo en la tarde con tranquilidad, y el lunes lo llevan a sala. Pero hagámoslo con tranquilidad, porque si no, ¿saben lo que va a pasar? Es que, claro, ustedes tienen mayoría, 8-5, van a aprobar algo que no va a quedar bien hecho, porque tampoco están los números, presidente. Yo les sugiero que podamos tramitarlo con tranquilidad. Gracias. Gracias, diputado Mellado, diputado Boris Barrera. Tiene la palabra, luego la tiene usted, estimado diputado. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Yo creo que habría que considerar el tiempo que necesita la Secretaría para hacer el informe después que despachemos este proyecto, si es que lo votamos hoy día. Primero que todo porque no sabemos cómo viene, no sabemos si es grande, si es chico, no sabemos cuánta plata es, no sabemos nada. Por lo tanto, tomar alguna decisión ahora sobre algo que no conocemos creo que no corresponde. Entonces, para fijar el horario en la que debemos reanudar la sesión, creo que deberíamos considerar el tiempo que demora la Secretaría si es que se despachara hoy día. Si es una hora, deberíamos considerar el tiempo del debate. Yo creo que deberíamos partir a las 2, no a las 2:30, porque la otra comisión necesitaba una hora. O sea, si son las 12, se supone que a la 1 lo tendrían. Entonces, démosle un poco más de margen, partamos a las 2, pero también quería manifestar lo que dijo el diputado Mellado de su intermedio es falso. No es la mesa la que quiso de que legisláramos tan rápido como ha legislado este Congreso en esta semana. Fue acuerdo de comités transversalmente, desde la oposición hasta el oficialismo, que tomó un acuerdo de sesionar de esta manera. Así que creo que eso que dijo de que la mesa que está apurada, que quiere mostrar que trabajamos, eso es falso. Así que para ser riguroso cómo nos expresamos y cómo damos el mensaje hacia afuera. Así es que si es que estamos aquí es porque todos los comités lo han decidido así, y ante ese acuerdo de comité creo que hay que actuar. Gracias, diputado Barrera. Bienvenida, ministra. Bienvenidos. Me ha pedido la palabra el diputado Naranjo y luego el diputado Ramírez. Diputado Naranjo. Presidente, yo creo que esta comisión tiene que tomarse este tema con mucha calma y tranquilidad, y no caer en la histeria que existe hoy día en materia legislativa, porque esta verdaderamente es una histeria. Y por consiguiente, si no están dadas las condiciones, nosotros no podemos abordar el proyecto a tonta y a loca. Así que si es necesario que el lunes se vote en la sala, que se vote el lunes en la sala. Yo no estoy dispuesto a ver esto a la rápida, a no tener conocimientos mayores. Son temas extraordinariamente delicados. Siempre esta comisión ha abordado los temas en profundidad, y creo que lo que corresponde es no salirnos de esa técnica legislativa. Así que por lo menos, si no están dadas las condiciones, presidente, nosotros no debemos despachar el proyecto a la sala a tonta y a loca. Gracias, diputado Naranjo. Diputado don Guillermo Ramírez tiene la palabra y luego le vamos a entregar la palabra a la diputada Camila Rojas. Diputado Ramírez. Gracias, presidente. Saludar a la ministra del Interior que hoy día nos acompaña. Presidente, mire, yo creo que es primera vez en estos 2 años en esta comisión que voy a decir esto. Estoy 100% de acuerdo con el diputado Naranjo. La verdad es que a mí me encantaría sacar este proyecto hoy. No solo porque es un proyecto que presentó en su momento el presidente Piñera, sino porque además entiendo que salió bien de la comisión técnica, y por lo tanto a mí me encantaría votarlo hoy. Pero si el informe financiero no está, y si no tenemos el tiempo para estudiar el proyecto como señala el diputado Naranjo, yo al menos no voy a poner problema para que se vote el lunes. Además que entiendo que el gobierno está interesado que esto salga adelante, con lo cual no veo peligro de que esto después se vaya a dilatar. Entonces, en aras de una buena discusión, si podemos discutirlo y votarlo hoy, no tengo ningún problema y que se vote hoy en la sala. Si es que por alguna razón falta información o tiempo, tampoco tengo problema para que se vote el lunes. Lo importante es que no pase del lunes, de tal manera de que lo que aquí se decía no signifique dilatar de manera innecesaria la discusión de este proyecto en la sala. Gracias, presidente. Gracias a usted, estimado diputado Ramírez. A ver, yo quiero en esto también ser claro, tal cual lo hemos conversado con la Secretaría. También bienvenida, subsecretaria.
Lo que tenemos como faltante es el consolidado. Informes financieros hay más de 10, pero no está consolidado ese informe financiero, ¿no? Y previo a lo que significa esta votación, no lo tenemos. Y si usted lo tiene ahora, bueno, yo no puedo someterlo a un análisis ahora, dado que a lo menos, y esto es un acuerdo que hemos hecho como comisión, requerimos el tiempo suficiente para poderlo analizar y poderlo estudiar. Yo no voy a someter a votación algo que no ha sido revisado por los colegas diputadas o diputados. Entonces, luego vamos a darle el uso de la palabra a la ministra o a quien la solicite. Me ha solicitado ahora la palabra la diputada Sofía Cid y luego la diputada Camila Roja. Diputada Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, a su equipo, a los colegas, a la gente que trabaja en el Congreso. Mire, yo por lo menos lo que tenemos que ver en Hacienda en estricto rigor es la parte financiera. Por lo menos, bueno, acaban de decir que tienen el informe actualizado. Yo los valores que tengo son al año 2021, tiene que haber sido uno de los tantos que anda dando vuelta. Acá solamente no es ver lo que va a costar el ministerio, es cómo se va a financiar el ministerio, y también tenemos que considerar el informe que tuvimos el otro día del Consejo Fiscal Autónomo, donde también hablaba que ya estamos sobre el 40% de deuda en el país. Entonces no creo que sea una discusión que tenga que ser tan a la rápida. Ya, yo entiendo que hay que apurarse, yo entiendo los problemas que tenemos de delincuencia en el país, pero crear un ministerio, la verdad que desde mi punto de vista no sé si solucione algo la delincuencia, y tampoco se va a implementar de un día para otro. Hay tiempos establecidos para eso. Entonces no sé qué tan importante sea apurar esta discusión y no hacerla como corresponde. Gracias, presidente. Usted, diputada Cid, mire, vamos a hacer la vuelta de todas las palabras que han solicitado las diputadas y diputados, pero luego le voy a entregar la palabra a la ministra, y de ahí vamos a tratar de ir encontrando los acuerdos a los que podamos llegar para ver si esto lo sometemos luego, como ha sugerido aquí el diputado Bori, a las 14 horas o en otro horario. Diputada Camila Rojas, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo quisiera retrotraer la discusión porque estoy en el chat de los comités, entonces fui parte, digamos, de esa discusión que se ha tenido desde el día que ocurrieron los lamentables hechos del asesinato de los 3 carabineros en adelante. Y decir que estoy de acuerdo con el diputado Ramírez y con el diputado Naranjo en torno a que tenemos que legislar bien. Pero esa no fue la discusión que existió en los chats de comité. Se solicitó por diversas bancadas apurar la discusión. Y de hecho, cuando una compañera nuestra, que es diputada, la diputada Maite Orsini, puso el punto de que no diésemos la discusión tan rápido de RUF, lo que hubo fue un rechazo casi transversal respecto de que eso no tenía sentido y que lo que había que hacer era legislar esta semana. Entonces nosotros dimos el acuerdo en base a la presión que existía de que hoy sí tuviésemos una sesión, y el acuerdo es respecto de 2 proyectos. Y yo tengo entendido que reglamentariamente, si es que esta comisión no lo revisa, igual pasa a sala, porque hoy están puestos ambos proyectos para su discusión en sala, el proyecto de RUF y el proyecto del Ministerio de Seguridad, y ese es el acuerdo que emanó de los comités, ambos juntos, no uno por sí solo. Entonces, a mí me parece que si acá tenemos un acuerdo respecto de que había que legislar bien, bueno, eso se le debió haber planteado precisamente a los jefes de comité, que insistieron en que sesionáramos hoy con la mesa, por supuesto, de acuerdo, y por eso tenemos hoy día discusión de sala. A mí personalmente me parecía mucho más razonable que fueran las comisiones quienes se juntaran esta semana. Y veo que además aquí hay un acuerdo transversal, pero si estamos citados hoy es porque existió una discusión respecto de aquello. Entonces, y me parece todavía más insólito que quienes hicieron el punto durante la semana de que había que tomarse más tiempo para legislar fueron, no sé, linchados, puestos en cuestionamiento. Entonces, no me parece del todo lógico que reabramos esta discusión, y como le digo, presidente, hoy hay 2 proyectos puestos en tabla, RUF y el Ministerio de Seguridad, y había un compromiso de que eran ambos los que tenían que estar en la sala. Por lo tanto, si es que no queremos hoy día, por una cuestión de poder discutir mejor el proyecto de Ministerio de Seguridad, entonces tendríamos que suspender la sala completa, porque el acuerdo tenía ambos proyectos y no solo uno.
Gracias, estimada diputada. Mire, yo también quiero explicitar el juicio que esta presidencia tiene con respecto a el debate que se ha abierto. Primero, este debate se ha abierto ahora de no tratarlo en este momento el proyecto que nos corresponde efectivamente sancionar, porque no tenemos la información en el orden económico, y si la información ya está, ha llegado recién. Por lo tanto, a lo menos darnos el tiempo suficiente para analizar y revisar lo que tiene que ver con, todo el consolidado en el tema económico, que no lo tenemos. Repito, hay 10 informes distintos y se requiere el consolidado. Dicho esto, y recogiendo lo que ha dicho la diputada Roja, efectivamente yo partí señalando que, por lo menos el juicio que tengo yo, es que se le pida a la mesa que se postergue el inicio de la sala, que partiría a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, para efectivamente hacer que tengamos el espacio suficiente para abordar esta materia. Tercera reflexión. Estamos acá y está la sala a las 4 de la tarde porque aquí hubo acuerdo de los comités. O sea, no estamos acá porque queremos estar acá con el deseo de que esto lo saquemos lo antes posible. Estamos porque hay un acuerdo político de todos, sin excepción, todos los comités. Por lo tanto, al estar hoy día en tabla los dos proyectos, y ahí coincido absolutamente con la diputada Roja, salvo que la Secretaría nos diga otra cosa técnicamente, bueno, lo que debiera ocurrir es que tengamos que votar hoy día ambos proyectos. Pero yo no quiero votarlo en la tarde sin tener a lo menos un debate como corresponde en esta Comisión de Hacienda. Quiero darle la palabra a nuestra secretaria para que efectivamente nos ilustre en materia de lo que nos va a sugerir que podamos hacer, pero la sugerencia es que podamos partir de nuevo, suspender la sesión de ahora, una vez que escuchemos a la ministra, y la reiniciemos luego a las 14 horas. Secretaria. Gracias, Presidenta. No sé si ilustrar, pero al menos precisar. Ilústrenos. A ver, aquí hay dos cosas distintas. Uno, lo que ha dicho la diputada señora Camila Roja, y otro es el tema de los informes financieros. Voy a partir por el primero. Efectivamente, están acompañados 10 informes financieros desde que fue ingresado el proyecto al Senado. Ahora, esos informes que se refieren a distintos temas, ya sea seguridad pública o Ministerio del Interior, están al día, digamos, en su antecedente, en esto que se acaba de presentar, que es una minuta consolidada que tiene el gasto por repartición al año 2024. Eso por una parte. Pero, ¿qué es lo que no hay? Es el total. Por eso, no sé si como lo estoy leyendo todavía, el régimen, el gasto total, porque está por compartimento. Lo que se gasta en personal en un ministerio, en el otro ministerio, no está el consolidado total, salvo que ahora lo hubiese presentado. Entonces, lo que se le pidió precisamente a la subsecretaria aquí presente, y ella lo trajo ya inmediatamente, así que en eso está cumplida, pero el consolidado total es lo que tendría que informar. Respecto a lo que ha dicho la señorita Camila Roja, la diputada, le hago presente lo siguiente: no puede irse a la sala un proyecto de ley que tiene que pasar por Hacienda y no lo ha hecho. Es un trámite, un requisito esencial para que se pueda poner en salvo exactamente que no se haya cumplido con el trámite y el plazo de la urgencia, que en este caso, lo hago presente, fue colocada el 22, lo acabamos de ver, de abril, por lo tanto se encuentra vencida, y yo asumo que lo más probable es que venga en la cuenta de la sesión de hoy. La discusión inmediata nuevamente. Entonces, bien, esa es la situación, presidente. Gracias, secretario. Yo quiero ofrecerle la palabra a la ministra, si le parece, ministra, poder escucharle, y luego vamos a tomar la decisión entonces de si reiniciamos esta sesión a las 14 horas o no. Ministra, le escuchamos atentamente. Presidente, bueno, las discusiones sobre cómo organizan las votaciones y las sesiones no nos competen. Lo que me gustaría decir es que el Ejecutivo le gustaría en esta sesión que, independiente de las decisiones que se tomen, la Comisión conozca el proyecto, tener el espacio para podérselos presentar,
Hay aquí un informe financiero que entiendo yo que tiene todos los elementos para proceder a la votación, y hay indicaciones que queremos reponer de la sesión que tuvimos en la Comisión de Seguridad, aspectos que no se aprobaron y que nos parece que es importante que esta comisión revise. Ahora, la organización de cómo se vota, la sesión en la tabla, eso sinceramente está fuera de nuestra competencia. Lo que creemos es que en cualquier evento hay bastante acuerdo en tramitar con urgencia este proyecto y que tenemos que avanzar lo más que podamos, por lo bajo, ¿no? Ahora, si se despacha o no se despacha, eso ya es decisión de ustedes. Gracias. Diputado Sepúlveda. Yo creo que es importante yo lo tenía claro, lo conversamos con el diputado Naranjo, que tenemos la atribución, mientras no cumpla plazo de acuerdo a la urgencia o discusión inmediata que pueda establecer el Ejecutivo, nosotros tenemos todo el tiempo para discutir el proyecto, y por cierto el proyecto no se puede discutir en la sala mientras no salga de la Comisión de Hacienda. Eso está clarísimo. Por lo tanto, la sesión de la tarde depende hoy día de nosotros, a menos que cambie la condición del proyecto, pero aún así, aunque lo cambiara el Ejecutivo, no tiene efecto práctico porque los plazos todavía nos siguen dando para días posteriores. Entiendo. Lo que sí quiero señalar que, más allá de lo que resolvamos, sería bueno a lo mejor tener un poco el diálogo, la conversación de secretaría, de usted mismo con la mesa, para ver si se puede cambiar la sesión de la tarde, digamos. Porque si no vamos a estar tomando decisiones sobre eventos que no controlamos. Yo creo que se puede, yo comparto con usted la estrategia, digamos. Inclusive, yo trasladaría la sesión para que no nos apretemos, trasladaría la sesión a las 6 de la tarde y salimos a las 9 de la noche. ¿Cuál es el problema? O a las 7 de la sesión y salimos a las 10. O sea, ¿por qué tenemos nosotros que estar corriendo sobre la hora, sin discutir, sin analizar el proyecto que es tan relevante, y acomodarnos nosotros cuando todo lo demás se debe acomodar? Y si hoy día no alcanzamos, se lo quiero decir con mucha franqueza, bueno, tendremos que solucionar, no sé, el sábado, el lunes, como corresponda. Yo creo que fue, y lo quiero decir, hubo mucho voluntarismo, mucha reacción. Sé el impacto que causó el asesinato de estos 3 carabineros, pero lo peor que podemos hacer para Chile, aparte de que nos enrostra en lo que no hemos hecho, lo peor es que lo hagamos mal, por el apuro que eventualmente, o la urgencia que eventualmente puedan tener algunos. Así que yo trataría de buscar ese camino para ver cómo se está moviendo. Gracias, estimado diputado. Mire, como ya todos han hecho uso de la palabra, déjenme entonces hacer el juicio final de lo que quiero sugerirles que pudiéramos hacer. Primero, escuchar y valernos de esta oportunidad para escuchar al Ejecutivo, al Gobierno, la presentación que nos van a hacer del proyecto. Luego nosotros veremos los tiempos y la forma en que vamos a proceder para la votación. Quiero reiterar que lo que no tenemos ahora es el consolidado con el total de todos los gastos. Y si está, no lo han analizado los distintos diputadas y diputados. Nos acaban de entregar, por lo tanto en esto quiero ser riguroso, porque por lo general escuchamos que se responsabiliza o al Congreso o a una determinada comisión cuando las cosas se dan como probablemente alguien las quiere, ¿no? Pero hemos recién recibido esta información y eso me obliga a tener que, una vez que ustedes hagan la presentación, efectivamente suspender la comisión y volverla a retomar a la hora que concordemos en el transcurso de la tarde. En paralelo, vamos a solicitar efectivamente la prórroga del inicio de la sesión, que era a las 4 para que sea a las 5 de la tarde. Pero también en paralelo hay algo que puede ocurrir, es decir, tenemos antes un proyecto de ley, que yo no sé si por los tiempos va a alcanzar a tratarse o no, y este puede efectivamente al final terminar tratándose el próximo día lunes. Es decir, veamos cómo vienen los tiempos. La subsecretaria, a petición nuestra, está en estos momentos conversando con la presidencia de la mesa para hacer la solicitud que ustedes mismos nos han pedido que hagamos, que es prorrogar la sesión que pase de las 4 a las 5 de la tarde. Dicho todo esto, lo que corresponde ahora entonces es escuchar al Ejecutivo con la presentación del proyecto de ley. Estimada, pero breve porque ya dimos la vuelta con todo. Diputado Romero, breve. Y luego la diputada Rojas, que también nos pidió, y cerramos ahí las peticiones, por favor. Presidente. Lo tengo clarísimo, diputado. Presidente, por eso, por su intermedio, preguntarle a la Secretaría, porque la ministra del Interior acaba de hacer una aseveración que quisiera saber si reglamentariamente corresponde o no corresponde. Está informando que va a reponer algunas indicaciones
que se cayeron en la comisión técnica. Yo le quiero preguntar a la Secretaría, ¿corresponde que en esta comisión, que se refiere solamente a aspectos económicos, se pueden reponer indicaciones relacionadas con que fueron rechazadas por la comisión técnica? Mire, le va a responder nuestra secretaria, pero todo lo que tenga que ver en el orden económico se puede reponer, lo que no tenga que ver no se puede reponer, pero le va a responder una vez que escuchemos a la diputada Roja, la secretaria. Diputada Roja. Sí, presidente, también es una solicitud a la Secretaría. Quiero saber cuál es la fecha de vencimiento del plazo del proyecto y los efectos que tiene eso también. Gracias, diputada. Secretaria, por favor, para responder ambas consultas. Respecto a lo que pregunta el diputado señor Romero, presidente, se puede en la medida que se trate de artículos sometidos a conocimiento de la comisión, es decir, con incidencia presupuestaria. Y respecto a lo que pregunta la señorita Rojas, según lo que nosotros vimos acá en la página, deberían reponer la urgencia hoy día, porque la urgencia está ya vencida. Bien. Entonces escuchamos ahora atentamente al Ejecutivo. No sé si la ministra se están conectando. Bien. Quedamos a la espera entonces de que se puedan conectar para hacernos la presentación. ¿Tienen copia de la presentación? ¿No? Ya. No tenemos nada y lo queremos todo. Ya, si hay copia, hay copia. Hay copia, no sean tan... No partamos el día tan negativamente. Tenemos el ánimo para que esta cosa funcione. Ministra, le escuchamos entonces la presentación. Gracias, presidente. ¿Van a ponerla en la pantalla? ¿La pusieron? Sí, estoy en eso. En todo caso, presidente, esto no es porque acaba de despachar la Comisión de Seguridad, no hay otra razón. Sí, yo también quiero ser en esto justo, ¿ah? O sea, ¿hace cuánto? 20 minutos atrás recién terminó todo un enorme debate en la Comisión de Seguridad. Y lo que ha hecho el Ejecutivo es trasladarse inmediatamente a esta otra Comisión de Hacienda para tratar los temas que tienen que ver en el orden económico. Entonces, tampoco podamos tener exigencias que para cualquiera de nosotros sería imposible de cumplir. Le vamos a escuchar con la calma suficiente, ministra, porque queremos que la exposición efectivamente nos ilustre de la mejor manera. Así que tomémonos los tiempos que sea necesario. Ahora, ¿les parece si en acuerdo, colegas, les parece que concordemos hasta ahora que podamos luego, una vez terminada la presentación de la ministra, suspender y partir a las 2 de la tarde? No, si a las 3 no. ¿Cómo? No, si ya está conectado. Pero quiero tomar el acuerdo para que una vez que se haga la presentación y se hagan las consultas pertinentes, además podamos reiniciar la sesión, más allá que pueda suspenderse o no, a las 2 de la tarde. ¿Habría acuerdo? ¿No hay acuerdo? Está bien. Si tengo claro lo que tenemos que hacer, diputado Naranjo. Escuchamos al Ejecutivo con su presentación. Ya, podemos sacar el monito. No está aquí. ¿Para qué? Es de la Secretaría. Por eso. ¿Podrías minimizar para poder mostrar la pantalla completa? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Quisiera, digamos, la comisión está recién conociendo este proyecto, pero el proyecto tiene mucha, valga la redundancia, historia. Hay un larguísimo debate detrás de este proyecto y de esta idea, ¿no? Esta idea está dando vueltas desde los primeros años de la década de los 2000, ha tomado distintas formas. De hecho, cuando se creó la Subsecretaría de Prevención del Delito, originalmente ese proyecto buscaba crear un ministerio y finalmente se acordó crear simplemente una subsecretaría, pero claramente la idea siguió dando vuelta y finalmente dio lugar a este proyecto que estamos tratando hoy. Entonces, la discusión aquí dice más de una década, en realidad son casi 2 décadas. La presidenta Bachelet presentó un proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Senda lo cambia de lo que antiguamente era el CONACE, ¿no? Que era una comisión, lo transformó en un servicio, y después eso finalmente derivó en la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se terminó aprobando en la primera administración del gobierno del presidente Piñera. El año 2011, mediante la ley 20.502, se reformó el Ministerio de Interior y Seguridad Pública para radicar en el mando de las policías. Recuerden que originalmente la seguridad estaba radicada en el Ministerio del Interior, pero Carabineros dependía administrativamente de Defensa. Esa era la situación que había por largo tiempo. Estas cosas se fueron corrigiendo en el camino
y son antecedentes de lo que estamos tratando hoy día. Aquí esto se cayó, pero bueno, yo puedo seguir hablando. El proyecto en cuestión mismo se presentó el año 2021 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. El presidente Boric, en su propuesta, digamos, programa de gobierno, contemplaba igualmente la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, lo ratificó en la primera cuenta pública que se hizo el año 22, y lo puso también en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito como objetivo, la creación del ministerio. Se presentaron indicaciones sucesivas, ha habido 3 grandes indicaciones, una en agosto del 22, una en junio del 23 y una que se presentó en el segundo trámite, perdón, en la Comisión de Seguridad hace un par de meses atrás. El proyecto lo que hace es crear una Secretaría de Estado encargada de colaborar directamente con el presidente de la República en el resguardo de la seguridad y el orden público, en la prevención del delito, en la atención y asistencia a las víctimas. Hago el primer paréntesis aquí. Esto está propuesto en estos términos, sin embargo, si se aprueba el proyecto de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, se va a trasladar la competencia de víctimas al Ministerio de Justicia. Pero como ese proyecto va en paralelo, el Ministerio de Seguridad hereda las actuales atribuciones que tiene el Ministerio del Interior en materia de atención a las víctimas. Si se aprueba ese proyecto, una de las cosas que hace ese proyecto es concentrar toda la atención de las víctimas en un servicio que va a estar radicado en el Ministerio de Justicia, y en ese momento el Ministerio del Interior va a dejar de tener estas competencias, pero ese proyecto todavía no se aprueba. Entonces esto queda así en el intertanto. La característica que tiene este ministerio es que pasa a ser un ministerio sectorial, a diferencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es un ministerio político que tiene la tarea de la seguridad pública. En esta nueva legislación vamos a tener un ministerio sectorial encargado de la seguridad pública, un ministerio especializado, por lo tanto, diferenciado de otros roles propios del Ministerio del Interior. El proyecto tiene una apuesta que no solamente radica en un ministerio especializado en la seguridad, sino que concibe la seguridad como una tarea sistémica, en que intervienen diferentes agencias, organismos públicos. Entonces, además se habla en el proyecto de que existe un sistema de seguridad pública cuya coordinación está a cargo de este Ministerio de Seguridad. Esto es muy importante. El funcionamiento de este ministerio, de este sistema, hace referencia a organismos de distinta naturaleza que tienen vínculos distintos entre ellos. Entonces, en el sistema hay organismos sobre los cuales el Ministerio de Seguridad ejerce una tarea de control, por ejemplo, las policías. Pero también en el sistema hay organismos con los cuales el Ministerio de Seguridad va a ejercer una tarea de coordinación, por ejemplo, el Ministerio de Justicia respecto a Gendarmería, o el Ministerio de Hacienda respecto a impuestos internos o aduanas. Y hay un tercer tipo de organismos con los cuales el Ministerio de Seguridad va a ejercer una tarea de colaboración, porque son autónomos. Por ejemplo, la Fiscalía. Todo este conjunto de interacciones, relaciones de control, relaciones de coordinación, relaciones de colaboración, constituyen el sistema. Esto es un elemento nuevo que incorpora el Ministerio, que nos pone como en una perspectiva más moderna para mirar la seguridad. Entendía que la seguridad es una tarea de Estado en la cual hay muchas agencias participando y tiene que haber una entidad que le haga de punto focal de todo este esfuerzo. Eso es el Ministerio de Seguridad. El Ministerio es el ente rector en materia de seguridad pública y tiene para esto capacidades ordenadoras y coordinadoras en relación a los organismos de la administración del Estado y las policías. El proyecto propone separar la seguridad pública de la gestión política, como decíamos previamente, y tiene una expresión regional. Esto cambia bastante la configuración de cómo funciona el gobierno en las regiones, a cargo de los seremis de seguridad, y tiene una expresión provincial también. Quiero explicar también esto, presidente. Esto ha sido de los temas más discutidos en este proyecto. El Ministerio de Seguridad va a ser el encargado de la seguridad, pero la seguridad sucede en alguna parte. La seguridad es una tarea que sucede en el territorio. Entonces, la idea de que haya un Ministerio de Seguridad, pero la gestión territorial de la seguridad no está a su cargo,
transformaba al Ministerio de Seguridad en una especie como de centro de estudios, porque en la práctica la seguridad se hace en el terreno. Entonces, estas fueron de las indicaciones que se incorporaron en el trámite, en el sentido de que el Ministerio de Seguridad tenga expresión regional, los CEREMIS, y también provincial. Quiero recordar que hoy día la seguridad, las competencias, digamos, en esta materia están radicadas en el Ministerio del Interior y en su expresión regional. ¿Qué es la expresión regional del Ministerio del Interior? Los delegados regionales y provinciales. Ellos tienen a su cargo la seguridad. Al crearse el Ministerio de Seguridad, esto pasa al Ministerio de Seguridad y tiene también expresión regional y provincial. En algún minuto, el proyecto original, en alguna de las indicaciones intermedias también, no contemplaba una expresión provincial. Y se hizo ver en el debate legislativo, por parte de los parlamentarios, especialmente de algunas regiones que por su configuración tienen territorios que están más apartados de la capital o que tienen dinámicas propias. Por ejemplo, esta misma región, con lo que se llama la Quinta Interior, digamos, que es quinta región, pero es un mundo bastante distinto del que tenemos aquí en la zona costera. Era difícil imaginar que un CEREMI de seguridad que está radicado en Valparaíso estuviera a cargo operativamente de lo que se hace en seguridad en San Felipe. Se requiere una figura ahí cercana. Entonces se hizo una réplica de lo que son los delegados provinciales a nivel de los encargados provinciales de seguridad, todos bajo el mando del Ministerio de Seguridad. ¿Qué pasa con los actores delegados provinciales? Vamos a llegar a eso. No desaparece. Si le parece, al final hacemos las consultas Vamos a llegar a eso. una vez que termine la presentación. Efectivamente, diputado, por su intermedio, presidente, es el segundo tema de gran discusión en este proyecto, precisamente eso. Tú tienes una presión regional. Seguimos con lo siguiente. Estas son todas las normas que son tocadas de alguna manera por el proyecto. Evidentemente no las voy a leer porque se quedarían totalmente dormidos a la tercera línea, pero ustedes pueden ver cómo está compuesto, las normas, los títulos, las normas adecuatorias, las disposiciones transitorias que tiene el proyecto. ¿Cómo queda configurado el Ministerio de Seguridad? Seguridad. Tiene dos subsecretarías. La Subsecretaría de Seguridad Pública, que hereda todas las funciones de seguridad que hoy día tiene la Subsecretaría del Interior, y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que fundamentalmente hace lo que hace actualmente, pero recordemos que esta subsecretaría tuvo un cambio importante porque se le incorporó el tema de seguridad privada hace poco. En cambio, lo de víctimas, que todavía figura ahí, en poco tiempo más, si se aprueba el proyecto que les mencionaba, va a salir. La Subsecretaría de Seguridad Pública tiene el control de las fuerzas de orden y seguridad pública, todo lo que se refiere a orden y seguridad pública, donde se hacen las políticas públicas, el tema de crimen organizado y el resguardo fronterizo, como una materia de seguridad propia a cargo del Ministerio. Bajo el Ministerio están los CEREMIS de seguridad y estos encargados provinciales que no salen ahí. ¿Quiénes son los organismos dependientes? Las dos policías, Carabineros y la PDI. ¿Cuál subsecretaría? Las dos. Es que A ver, yo quiero que en esto, por favor, permitamos que se haga la presentación y al final hacemos todas las consultas. Ministra, termine hasta el final de su presentación, por favor. Ya, respondemos todas las dudas, diputado, no hay ningún problema. El Ministerio del Interior queda también con dos subsecretarías. La Subsecretaría del Interior, que hace las cosas que actualmente hace la Subsecretaría del Interior y que no son seguridad, es decir, Gobierno Interior, Migración y Extranjería, Desastre, Emergencias y Reconstrucción, Coordinación Interministerial, que es una facultad hoy día de SECPRES que se pasa a Interior, y Estudios, también de SECPRES, que se pasa a Interior. Después vamos a profundizar en esto. Pero quiero hablar un poco de Desastres, Emergencias y Reconstrucción. Hoy día el Ministerio del Interior tiene la tarea de Desastres y Emergencias. Aquí se agrega la tarea de reconstrucción. ¿Cuál es la idea de esto? Que a futuro, no todavía, porque requiere una ley especial, se desarrolle un área de especialización en el Ministerio del Interior en el tema de reconstrucción. En la actualidad, cada vez que hay un desastre, una emergencia grave y hay una reconstrucción que hacer, cada gobierno crea una entidad ad hoc. Nombre un ministro, nombre un delegado, nombre una comisión. Y el problema es que lo que se aprende en esa experiencia se pierde cuando pasa ese desastre, porque no hay un lugar donde se localice la especialidad de la reconstrucción en el Ejecutivo. Entonces la idea es que eso cambie y que tengamos una entidad donde están las tareas de reconstrucción de manera permanente, sin perjuicio que el presidente pueda nombrar coordinadores distintos, pero que haya una repartición
donde se van alojando estas experiencias, se va alojando una capacidad especializada y se van alojando las experiencias que se van tomando. Nosotros, presidente, por ejemplo, en el actual gobierno, todas las primeras catástrofes que nos tocó enfrentar, se llamaban de vuelta a los exdelegados, que eran los que habían hecho reconstrucciones antes, porque no hay nadie especializado en la administración hoy día en estas materias. Nadie que de manera permanente se dedique a estas tareas. Bueno, estas dos tareas de estudios y coordinación interministerial lo voy a explicar más adelante a qué obedecen. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es fundamentalmente la que conocemos. Hace coordinación y apoyo a los gobiernos regionales, hace coordinación y apoyo a los municipios, hace coordinación del proceso de descentralización y hace política y estudios de gobierno y administración de la administración del Estado en general. ¿Cuáles son los servicios dependientes del Ministerio del Interior? Senapred, que es el servicio a cargo de emergencia y catástrofe, Servicio de Migraciones, Senda y ANI. Estos son los 4 servicios que quedarían bajo dependencia del Ministerio del Interior. Voy a mostrarles 2 cuadros aquí, cómo quedan, digamos, la estructura del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el sentido de su bajada regional. El Ministerio del Interior tiene debajo al delegado regional, que tiene la tarea de presidir el gabinete regional, que instruye excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública, les voy a explicar eso de inmediato, y que participa en el nombramiento y remoción de los seremis. Voy a explicar esto de inmediato. Esto de instruir excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública. El auxilio de la fuerza pública queda como una facultad del Ministerio de Seguridad, y por lo tanto son los seremis los que instruyen la movilización de la fuerza pública. Sin embargo, como las facultades de gobierno interior siguen en el Ministerio del Interior, y las tareas propias de la seguridad interior del Estado siguen en el Ministerio del Interior, excepcionalmente, cuando haya situaciones de seguridad que afectan el gobierno interior, el delegado puede instruir al CEREMI para que solicite la movilización de las fuerzas de orden, no directamente a las fuerzas. Una de las cosas que se buscó preservar muy categóricamente en este proyecto es el mando único de las policías. Los policías tienen un solo mando, que es el Ministerio de Seguridad. Pero cuando está afectado el gobierno interior, el delegado puede dar una instrucción al CEREMI para que él tome determinadas decisiones. Participar del nombramiento y remoción de los CEREMIs. Esto fue extremadamente conflictivo en la Comisión de Seguridad y quiero explicar a qué se debe esto. Recordará la Comisión que al inicio de nuestro gobierno estaba la propuesta de eliminar los delegados. ¿Se acuerdan? Que fue muy discutida. El gobierno, muy poco andar, se dio cuenta que esa idea no era practicable. Porque el gobierno tiene una... O sea, igual que el Ministerio de Seguridad sucede en alguna parte, la seguridad, el gobierno del país sucede en alguna parte. Y todas las partes donde sucede es el territorio regional. La región metropolitana es una región, las demás regiones son regiones, y si el gobierno no tiene una coordinación en el territorio, su efectividad disminuye evidentemente. Si la manera de ejercer el gobierno en el territorio es con seremías inconexas, que nadie coordina, que nadie se encarga de que actúen como un cuerpo, es muy difícil que se perciba y que funcione el gobierno como una presencia en el territorio. Entonces, la idea de eliminar a los delegados quedó en el camino a muy poco andar. Cuando este proyecto llegó a su fase final en el Senado estaba extremadamente preocupado de que al quitarle la seguridad a los delegados iban a terminar muy debilitados. Recordemos que los delegados eran los antiguos intendentes que manejaban el FNDR, ya no lo manejan, que tenían a cargo un personal del cual más de la mitad se fue con los gobiernos regionales, que funcionaban en el edificio emblemático de la capital regional, que en la mayoría de los casos actualmente o es del gobierno regional o es compartido. Bueno, ahora adicionalmente van a perder las facultades de seguridad. Entonces, ¿en base a qué vamos a lograr que este delegado ejerza la coordinación del gobierno en la región? ¿Con qué herramientas lo va a hacer? ¿De qué manera va a cumplir este rol articulador? Es muy complejo. Entonces, aquí se sugirió una modificación, porque hoy día hay una manera de nombrar los equipos del gobierno en la región que es extremadamente alambicado y que deja la responsabilidad de la constitución y del funcionamiento de esos equipos sin un responsable claro.
Los Ceremis hoy día se nombran por parte del presidente de la República en base a una terna que propone el delegado. Sabemos que la mayoría de los nombres que son nombrados Ceremis no vienen de los delegados y claramente el presidente de la República no tiene cómo nombrarlos porque no los conoce. Son cientos los Ceremis. Entonces, ¿qué es lo que genera eso en la práctica? Que el nombramiento de los Ceremis sucede en una especie de entidad donde intervienen múltiples voces, nadie tiene la responsabilidad final y nadie tiene a nadie se le puede cobrar el buen o mal funcionamiento de estos nombramientos. Lo que se propone en el proyecto es que se cambie el sistema de nombramiento de los delegados, de los Ceremis, que los Ceremis los nombren los delegados con acuerdo del ministro y que se radique la decisión de los nombramientos por parte de alguien que conoce a las personas que están nombrando, en primer lugar, y que las ve funcionar. Entonces, que se nombre por parte del delegado con acuerdo del ministro y que se pueda remover por parte del ministro o del delegado. Ambos podrían, remover. ¿Qué significa esto? Que se sincera en la ley que el Ceremi es una autoridad de doble dependencia. Depende del Ministerio del Ramo y depende del delegado regional en cuestión. Eso es lo que se refiere al Ministerio del Interior. En lo que se refiere al Ministerio de Seguridad, está el Ceremi de Seguridad Pública, que tiene a su cargo la coordinación de la política de seguridad en la región, tiene el mando de las policías en la región y tiene bajo suyo un director provincial de seguridad que tiene estas mismas tareas, pero en la provincia. Esto se puede ver de otra manera así, que está en la expresión regional y vemos que está el delegado presidencial regional, que depende de Interior, que es el jefe del gobierno interior en la región, que designa, remueve Ceremi en conjunto con los ministros, que puede instruir al Ceremi de Seguridad al auxilio de la fuerza pública en casos fundados que puedan comprometer el gobierno interior. Tenemos el Ceremi de Seguridad, que es la expresión regional del Ministerio de Seguridad Pública, de confianza del delegado y del ministro del ramo, requiere del auxilio de la fuerza pública y autoriza reuniones en lugares públicos. Esa facultad queda trasladada a seguridad, la autorizar reuniones, manifestaciones, etcétera. Y tercero está el delegado provincial de seguridad, que es la expresión provincial del Ministerio de Seguridad Pública, de confianza del Ceremi de Seguridad y requiere el auxilio de la fuerza pública y autoriza reuniones en los lugares de uso público a nivel provincial. Última cosa que aquí no está desarrollada. También fueron objeto de mucho debate en la Comisión de Seguridad una serie de definiciones respecto al rol del Ministerio del Interior, que lo que hacen en la propuesta del Ejecutivo es llevar a la ley materias que han sido, que siempre han estado en la tarea que ha tenido el Ministerio del Interior, que son parte del rol esencial que siempre se le ha atribuido, pero que nunca se han explicitado legalmente. ¿Por qué el Ejecutivo fue partidario de explicitarlas? Porque así como el delegado se puede debilitar por quitarle la seguridad, también el Ministerio del Interior se puede debilitar. El Ministerio del Interior históricamente ha sido la jefatura del gabinete, ha sido el jefe político del gabinete, pero eso no está dicho en ninguna parte. Entonces, la posibilidad de que este proyecto, que sin duda es un avance, de crear un Ministerio de Seguridad, fragilice estas competencias, atribuciones que han sido históricamente parte del Ministerio del Interior, es bastante evidente. Y en virtud de aquello es que el Ejecutivo propuso una serie de definiciones en base a lo que ya en general el Senado había aprobado. El Senado, el proyecto, despachado desde el Senado, establecía que la coordinación política del gabinete estaba a cargo del Ministerio del Interior. En la Cámara de Diputados se presentaron una serie de indicaciones para detallar esto de manera más, ahí podemos verlo cuando entremos en materia, de manera más explícita, y dentro de este detalle se traspasan una serie de facultades que hoy día están en SECPRES, que son las tareas de coordinación programática. De esta manera se asume que SECPRES pasa a ser un ministerio legislativo, que es en realidad lo que siempre se ha especializado en hacer el ministerio SECPRES, que el Ministerio del Interior de manera explícita pasa a ser un ministerio coordinador político y programático, además de sus tareas de gobierno interior, y la Secretaría General de Gobierno se mantiene en su rol de vocería. En la Comisión de Seguridad hubo varios integrantes que consultaron o expresaron que a ellos les parecía que hubiera sido más oportuno fusionar ministerios de la moneda y eliminar algunos ministerios.
en el Ejecutivo evaluamos esas alternativas. Conocimos de esas propuestas, ideas que han circulado hace mucho tiempo y decidimos no incorporarlas en el proyecto por dos razones. Primero, por un tema simplemente de experiencia en tramitación de proyectos, en que cargar a un mismo proyecto con la creación de un ministerio y la eliminación de dos más era el camino seguro para que no tuviéramos nunca, jamás Ministerio de Seguridad. O sea, si uno mete en un proyecto que crea un ministerio algo tan engorroso como eliminar ministerios, cosa que en Chile nunca se ha hecho, sin duda ese proyecto no iba a avanzar. Pero la segunda es que la idea no nos convence. El centro de gobierno que tiene el gobierno de Chile actualmente, con 3 ministerios políticos, funciona bien. En un país donde los gobiernos suelen ser pluripartidistas, a los presidentes les ayuda a tener varios ministerios políticos e incorporar sus distintas fuerzas de apoyo en estas carteras políticas que tienen roles distintos. Y la verdad es que la especialización de ese en las tareas legislativas la experiencia nos ha mostrado que eso es prácticamente incompatible con cualquier otra tarea. O sea, se expresa un ministerio que funciona 2/3 del tiempo aquí en Valparaíso dedicado a la tramitación legislativa. Entonces uno piensa que un ministro dedicado a otra cosa le va a dar la tarea de tramitación legislativa, no es real. O sea, ese ministerio va a dejar votado todo por atender la tarea de coordinación legislativa. Entonces, nuestra, opinión desde el punto de vista de economía procedimental es que era inviable para este proyecto cargarlo con eliminación de ministerios, pero además no era deseable. Porque lo único que se podría ganar en eso es ahorrar recursos. Pero desde el punto de vista de buen funcionamiento del centro de gobierno, nos parece que la experiencia actual con 3 ministerios políticos en Chile ha sido adecuada. Eso es, presidente, y atenta a todas las consultas que se quieran. Gracias, estimada ministra. Bueno, yo tengo claro que este último punto que usted ha explicitado, ministra, es uno de los puntos tal vez que va a tener más debate, ¿no? Porque efectivamente hay, por lo menos lo que yo alcancé a escuchar de la comisión anterior de seguridad, este fue uno de los puntos más álgidos que hubo con respecto a la que usted presenta. Mire, me han pedido antes la palabra el diputado Sáez y luego el diputado Ramírez, o al revés, el diputado Ramírez primero y luego el diputado Sáez. Pero yo quiero partir haciéndole una pregunta, ministra, porque también, diputada, sí, de lo que usted plantea con respecto a los Ceremi. Yo fui parte de toda esta discusión y fuimos integrantes de las comisiones de gobierno por 16 años, y este fue un largo tema de debate. En la situación en la que quedan los Ceremi, yo vuelvo a ver que no quedan en la figura que por lo menos a juicio mío debiera quedar. El Ceremi, si bien responde hoy día al delegado presidencial, en la práctica responde al gobernador o gobernadora. Es decir, la relación que tiene, por lo menos en la región de Magallanes, la relevancia que tiene de coordinación, quien gobierna, además con las seremías, es así, en el día a día. Entonces, yo no sé si esa terna, como usted la plantea, por lo menos a juicio mío debía haber sido una terna que llegue a la gobernación regional, pero eso es un juicio mío personal. Yo entiendo que la presentación que aquí se hizo es distinta, pero por lo menos quiero explicar. Sí, responde todas las preguntas. Mire, le va a hacer pregunta ahora el diputado Ramírez, luego el diputado Sáez, luego la diputada Cid, y luego el diputado Romero. Gracias, diputado presidente. Ramírez. Yo tengo 2 preguntas. Una usted me la acaba de robar. Enhorabuena, porque significa que estamos en la misma sintonía, presidente. ¿Por qué no se aprovechó esta instancia para darle más atribución a los gobernadores regionales y empujar un poquito más la descentralización? Yo creo que la presentación, presidente, que hizo la ministra es muy sólida. Yo comparto con ella, por ejemplo, la necesidad de no fusionar ministerios políticos. Yo sé que soy minoría en mi sector en esto, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la ministra. Yo creo que la fusión de ministerios va por otro lado, o sea, deporte con educación, digamos, pero no los políticos. Pero creo que acá se pierde una oportunidad de descentralizar un poquito más, de darle más atribución a los gobernadores regionales. Yo, honestamente, creo que la pregunta que la ministra le atribuye al Senado de, bueno, ¿y qué le vamos a entregar a estos delegados que se van a quedar sin pega? Bueno, al final el cargo responde a la función, no al revés. Y por lo tanto, si no tiene nada que hacer, ese cargo no tiene que existir. Yo creo que aquí deberían haberse eliminado los delegados y creo que, por ejemplo, el nombramiento de Ceremi o lo hace el ministro directamente
o se busca una fórmula en que participe el gobernador regional. Capaz que si tenemos gobernador de un sector político y un gobierno de otro, terminemos con seremis de educación que sepan de educación y no uno del PPD o uno de la UDI, digamos, que quizás no saben mucho de educación. En fin, no sé, quizás soy muy ingenuo. Pero yo comparto que esto podría haber sido una oportunidad para descentralizar más y para darle más atribución a los gobernadores regionales que hoy día, siendo electos, tienen pocas atribuciones. La segunda pregunta, y la pregunta es entonces, ¿por qué no se hizo eso? ¿Por qué se descartó? La segunda pregunta es, porque no hemos recibido el informe todavía de la comisión técnica, yo entiendo que eso toma tiempo, no hay problema, pero si la ministra por lo mismo nos pudiese ilustrar, presidente, de qué fue lo que se rechazó en la comisión técnica que el gobierno va a reponer acá y qué es lo que se rechazó de la comisión técnica que el gobierno va a reponer en sala. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ramírez. Diputado Sáez tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo le va, ministra, secretaria? Dos preguntas. Una la esbocé anteriormente porque teníamos un documento que no fue el último que nos llegó, donde se señalaba que el control político-administrativo de los seremis de seguridad iba a estar en manos, si no me equivoco, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y no de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Entonces, por eso era mi duda. ¿Quién los controla al final del día? La otra, simplemente una observación. En una de las láminas que se presentó se hablaba de jefe de gobierno regional, no jefe de gobierno interior. Se hablaba de jefe de gobierno regional. Lo anoté porque decía jefe de gobierno regional, no decía gabinete. Lo podemos ver en la presentación si quieren. Solo una observación porque creo que no es bueno mezclar gobierno interior con gobiernos regionales. Y lo último, a menos ser que ya haya visto mal, que últimamente me pasa, puede ser, pero decía gobierno regional, claro, dice delegado presidencial jefe de gobierno regional. Y evidentemente eso no es posible. Sí, en eso sí. Sí. Pero ahí dice gobierno regional. Entonces, claro, si es un error para que se pueda... Eso. Es solo un error, perfecto. Y lo último no es una pregunta, más bien una reflexión para que quede en la historia de la ley. Yo creo que no podemos mezclar en las discusiones peras con manzanas. O sea, estamos hablando de la creación de un Ministerio de Seguridad y es cierto que el país tiene una deuda importante en materia de descentralización, pero hay que recordar que en esta misma comisión hay un proyecto de descentralización fiscal que tiene como nombre de fantasía regiones más fuertes, pero que en el fondo es descentralización fiscal y que esa es la pata débil que le queda a nuestro país. Nuestro país ha avanzado no solo en desconcentración, sino que también en descentralización política y administrativa. Sin embargo, en materia fiscal no hemos avanzado al mismo ritmo y estábamos en esa discusión cuando se desataron ciertos eventos por todo el mundo conocidos que han puesto a los gobiernos regionales en tela de juicio, a los gobernadores en particular. Sin embargo, yo creo que eso no puede ser una excusa para que no podamos avanzar efectivamente en descentralización fiscal, que es lo que requiere nuestro país. Podemos tener la discusión respecto a si los gobiernos regionales se pueden endeudar o no, seguir las recomendaciones que ha dado el CFA en ese sentido, pero lo que no podemos hacer es no legislar en torno a descentralización fiscal. Y creo que vincular esa discusión con la creación de un Ministerio de Seguridad Pública a mí al menos no me parece prudente, así como tampoco me parece prudente eventualmente tener que eliminar o crear nuevos ministerios cuando estamos hablando de un asunto en específico. Me queda una última duda respecto a los jefes provinciales de seguridad. Dice que son de confianza del Ceremi, entonces es el Ceremi quien los nombra, está dentro de su facultad exclusiva, no pasa por un delegado, el delegado provincial no tiene que incidir en alguna manera en la creación en la nominación de esta persona que va a asumir esa tarea. Esa es la última duda que me queda, presidente. Gracias. Gracias, estimado diputado. Mire, vamos a tomar la palabra de la diputada Sique, la tiene solicitada, luego el diputado Romero, pero también me gustaría que antes del término podamos escuchar al subjefe de presupuesto, don Pablo Jorquera, que también está telemáticamente. Yo quiero pedirle la unanimidad para que luego podamos escuchar efectivamente a Hacienda. Si les parece, ¿habría unanimidad? Bien. Entonces, un ratito más, hechas las consultas, vamos a
vamos a pedirle la palabra a él. Diputada, sí tiene la palabra. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, presidente, yo quisiera hacer unas consultas a la ministra. A mí, bueno, primero me gustaría ver si existe algo a nivel internacional o alguna estadística que nos diga que el Ministerio de Seguridad realmente va a ayudar al problema que estamos viviendo hoy día en Chile, que tiene que ver con la inseguridad. Ya, porque una cosa es que se les ocurra hacer un ministerio y otra cosa es que tengamos experiencias o algún ejemplo en otro lugar que esto realmente funcione. La segunda pregunta es ¿qué va a hacer el Ministerio del Interior? ¿Cuál va a ser su función? Yo sé que algo dijo recién la ministra, pero quisiera que me lo detallara un poco más. Y lo otro es plantear una inquietud. Hoy día nosotros tenemos al gobernador regional, que es una persona electa, tenemos al delegado presidencial, que los cuales, por lo menos lo que yo he visto, ambos son del mismo sector político. Cuando hay que hacer entrega de un beneficio, cuando hay que inaugurar algo, la verdad que se notan las diferencias públicamente y quién habla primero, quién habla después, quién corta la cinta, que son cosas muy poco importantes dentro de lo que se está haciendo, pasan a ser bastante complejas en las situaciones. Eso pasa, por lo menos en mi región, ha pasado muchas veces. Hoy día tenemos el gobernador, tenemos el delegado, está un encargado de seguridad y por lo que usted dijo, ministra, por su intermedio, presidente, serían hoy día el mismo delegado, un seremi de seguridad y en el caso de la región de Atacama 3 provinciales más el gobernador. Y dentro de eso, en la explicación que usted hace en la presentación, aquí dice que el encargado que va a estar al mando de las policías en la región va a ser el seremi, pero que excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública también la puede pedir el delegado. Acá, sí, pero acá dice, en el Ministerio del Interior está el delegado en el cuadro que usted presentó, sale que es el presidente del gabinete regional, y dice que instruir excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública. Lo puede hacer, bueno, por eso estoy haciendo la pregunta, porque acá puede haber dualidad y puede haber complicaciones que por lo menos uno en la región lo vive. A lo mejor en la región metropolitana los seremi no son relevantes y todos piden hablar con el ministro, pero en la región la gente sí pide hablar con los seremi, sí pide interactuar con el delegado y uno ve estos conflictos. Entonces, por eso es mi pregunta, porque en este cuadro donde ustedes presentan dice aquí instruir excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública. Y esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, mire, le recuerdo que la orden del día es a las 13:30 horas, ¿no? Estamos a 15 minutos y un poquito más. Si les parece prorrogar en 10 minutos por lo menos para luego escuchar al Ejecutivo, ¿habría acuerdo entonces? Prorrogamos por 10 minutos después. Entonces, en este orden, diputado Romero, diputado von Milberg y diputado Mellado. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, yo la verdad de las cosas es que soy muy enemigo, y particularmente en mi sector, de que cada vez que exista un problema en Chile, se crea que la solución es crear un ministerio. O sea, tenemos Ministerio del Deporte y seguimos siendo harto malos para el deporte. Tenemos el Ministerio de Educación con no sé cuántas infraestructura que se ha creado superintendencia, se gasta plata, agencias de calidad por todos lados y la educación no ha mejorado para nada. Entonces, aquí tengo la preocupación, presidente, en que se crea esta institucionalidad para decirle a los chilenos que a través de este ministerio se va a garantizar la seguridad de ellos, o se va a mejorar en algo. Yo le quiero preguntar a las personas que están en su casa, ¿creen de verdad que este ministerio va a mejorar la seguridad de Chile? Estas facultades hoy día están entregadas a un ministerio cuya creación se justifica, presidente, precisamente para hacerse cargo de la conmoción dentro de la República. Y esas son las atribuciones que tiene el Ministerio del Interior tradicionalmente. Entonces resulta que hoy día se dice, no, vamos a separar estas funciones y para justificar la existencia de este Ministerio del Interior le vamos a entregar más atribuciones políticas como para hacerlo más importante. Porque finalmente, presidente, lo que va a ocurrir acá es que una vez que se le saquen las atribuciones de seguridad, nosotros no vamos a ver más a la ministra del Interior. A la que vamos a citar para que venga a renovar los estados de excepción es al ministro de Seguridad, al que le vamos a pedir cuenta al ministro de Seguridad y posiblemente el ministro del Interior o ministro del Interior que sea, va a ir en una terma quizá dedicado a no sé qué, a coordinar, a sistematizar, a favorecer. Esos son los verbos que vamos a escuchar ahora de las nuevas atribuciones del Ministerio del Interior y con la consiguiente cantidad de plata que vamos a seguir pagándole. Y además de eso, vamos a trasladar funciones de la SECPRES, de la CGGO, y seguimos teniendo ministerio, pues, presidente.
Y ese es el problema, que los chilenos lo que quieren hoy día es que la plata, sí, pues, es que la plata efectivamente se vaya a la calle. ¿O usted cree que las personas que van a contratar en este ministerio van a ir a hacer algo por la gente que vive encerrar las poblaciones? Nada, pues. Y lo mismo, se va, la ANI queda fuera del Ministerio de Seguridad Pública, pero una locura. Las fronteras, que es un tema que es tremendo para nosotros, fuera del Ministerio de Seguridad Pública, lo sigue viendo el subsecretario del Interior. Y el subsecretario del Interior, ¿a qué lo vamos a dedicar hoy día? A que cuente los votos para las elecciones, pues. Eso va a estar haciendo el subsecretario del Interior. Oiga, y una cosa, el presidente de la República, nosotros votamos por un presidente de la República para que designe funcionarios y sea responsable político acá ante el Congreso Nacional él, po. Y resulta que no, porque ahora los Ceremi los van a ir designando por allá. Es decir, el día de mañana, cuando le exijamos responsabilidad política a un gobierno, nos va a decir, oye, yo no tenía idea porque esto lo designó un señor por allá en el sur o por allá por el norte. No, presidente, yo creo que esto está mal. Y la verdad de las cosas es que yo creo que aquí solamente se está creando burocracia y se está justificando mantener y hacer crecer un Estado grande que es ineficiente. Yo creo que la invitación acá es que el gobierno, sea cual sea, gestione. Y las estructuras del gobierno tienen que buscar personas que sean capaces de adecuarse a ello y no adecuar la estructura. Eso es lo peor que se puede hacer en cualquier organización. Que como vemos que los ministros son de estas categorías, bueno, arreglémoslo de manera tal de que se acomode a ellos. Y eso no puede ser. Aquí estamos viendo una cuestión que me parece que está mal hecha, mal pensada, y al menos de mi parte yo no la voy a apoyar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. En este orden, vamos a darle la palabra al diputado von Millenburg, luego el diputado Mellado, luego el diputado Naranjo y luego el diputado Sepúlveda. Estimado diputado von Millenburg, tiene la palabra. Gracias, presidente. Como se va a ir poco a poco aprendiendo, acostumbrándose. Por su intermedio, voy a preguntar a la ministra, a quien saludo, a la ministra de Interior. Realmente, bueno, estamos recién encima estudiando este proyecto, recién nos entregaron acá la exposición de la ministra, y uno que ha estado tantos años en la región, la verdad que al ver la estructura de la regional propuesta, realmente encuentro esto extremadamente alambicado. Tenemos un delegado presidencial, tenemos un gobernador regional, tenemos un Ceremi de seguridad, tenemos la fuerza pública, tenemos el mando de las policías en la región. Mi pregunta es, ¿a quién van a obedecer las policías? ¿Quién va a dar la orden? ¿Quién se va a hacer responsable? Porque estamos hablando de las policías, estamos hablando aquí, como dice en la exposición, incluir excepcionalmente el auxilio de la fuerza pública. ¿Y qué pasa con el nivel central? Porque después pueden decir, no, bueno, esto fue un problema, hagamos de la región, se arrancó con los tarros a tal persona y no le preguntó el subsecretario del Interior. Entonces, creo que aquí hay demasiados personajes en algo tan delicado como es dar instrucciones o movilizar la fuerza pública, y cuál es la relación que existe en este momento de esta dualidad a nivel central, a nivel regional, a nivel del delegado presidencial y del gobernador regional, que, dicho sea de paso, por ahí eran los propios gobernadores los que querían que se eliminaran a los delegados presidenciales, digamos. Bueno, no resultó eso así, pero se sienten, digamos, de que no tienen esa atribución. Entonces no pueden tampoco estar mirando mientras están ocurriendo cosas delictivas en la región. Creo que el Ejecutivo debiera estudiar bien el tema, digamos, de la estructura regional, cómo realmente ocurre en las regiones, que es muy diferente que a nivel central. Usted aquí en Santiago tiene el presidente de la República para abajo, en autoridades, a los ministros, a los subsecretarios, estamos hablando en la región. ¿Y cuál es el empoderamiento que puede tener un Ceremi de seguridad para dar instrucciones, no sé, a un general de carabineros, por ponerle cualquier ejemplo? O si eso no está considerado así, y si ese general de carabineros depende del subsecretario de Interior o de la ministra de Interior. Ese lo encuentro que está muy alambicado cuando hay que tomar decisiones rápidas, en este caso cuando hay problemas, digamos, de violencia o de narcotráfico. Gracias, presidente. Gracias, estimado diputado. Tiene la palabra el diputado Mellado. Diputado.
Con mucha atención lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Sí, vámonos a los números. A ver, aquí hay una minuta de consolidado donde vemos una contratación de alrededor de 225 funcionarios más en el nuevo ministerio. Pero yo lo que veo solamente hay un traspaso de 3 personas del Ministerio del Interior y 3 de la subsecretaría, según lo que dice la minuta. Entonces, la minuta a lo mejor hay algo porque va a quedar bastante delgado el Ministerio del Interior. Bueno, la ministra ya es delgada, pero una ministra bastante delgado el Ministerio del Interior de atribuciones, y también va a quedar muy grueso en cantidad de personal, según lo que dice la minuta. Entonces, si efectivamente se le quitan el peso más grande que tiene el Ministerio del Interior, que es la seguridad pública, se le traspasa a un nuevo ministerio, entonces, ¿qué va a pasar con toda la gente que está trabajando en estos momentos? ¿O tiene poca gente que trabaja porque no va a traspasar más de 6? Esa sería la primera pregunta. La segunda, efectivamente son 225 personas que van a estar en el nuevo ministerio. ¿Cuántos tienen el Ministerio del Interior en estos momentos? Creo que esas son preguntas. Y lo último, yo no sé si entre la última hoja y la primera del minuta consolidado hay algún error, o nos pueden decir algo, porque en una son 7.419 millones en régimen y en la otra son 6.695 millones en régimen, y es el mismo resumen. Entonces hay 723.000 millones de diferencia que no sé por qué se producen, digamos, y el mismo resumen. Y por último, un dato de la causa. En el tema del delegado presidencial que remueve los Ceremi, eso no pasa nunca. Por favor, si tuvimos en la Araucanía un Ceremi, un delegado que quería sacar a la Ceremi de vivienda, y el ministro no lo quería, digamos, porque tenía la presión de un senador, pues. Entonces, digamos las cosas como son. O sea, si efectivamente en la región quieren que funcione, dejen a los delegados solitos, sin el ministro, digamos, que sugiera y coloque una terna como la hacen los ministros de corte. Este es número 1, número 2, número 3, elijan ustedes, pero yo mando mi numeración de posibles Ceremi, pero en la región es donde tienen que cortarse el queque, porque no es un ministerio que de repente no mira a las regiones. Gracias. Gracias, diputado Mellado. Con respecto a la cifra que nos mencionaba, y que tiene razón, luego don Pablo Jorquera, que cuando renovemos de la tarde, le vamos a pedir que dé respuesta a la inquietud que usted señala. A ver, hay 2 últimas palabras comprometidas para que luego responda el Ejecutivo. Hay 3 palabras comprometidas. Luego está el diputado Barrera. Diputado Naranjo, Sepúlveda y el diputado Barrera. Diputado Naranjo, Jaime. No, presidente, después de escuchar a la ministra del Interior y los planteamientos que han hecho algunos diputados, si bien es cierto, a nosotros nos corresponde solo abordar materias que tienen que ver con finanzas, pero queda en evidencia que este es un tema bastante más complejo de que solo los números. Entonces nosotros nos vemos forzados a una situación bastante delicada, porque uno perfectamente percibe que claramente el proyecto que tiene que ver con todo lo que son los gobernadores, de alguna u otra manera está relacionado con esto. Entonces un tema mucho más complejo de lo que se nos quiere plantear, porque aquí hay atribuciones que se modifican, responsabilidades distintas, gobernadores que uno no le queda claro cuál es el rol que están cumpliendo, van a cumplir. Entonces yo de verdad, presidente, entiendo las explicaciones de las ministras, las puedo comprender, pero se nos está poniendo en una situación bastante compleja a nosotros, de que saquemos esto a la rápida cuando no es tan simple, no es una cosa de 2 más 3, se gasta un poquito más de plata para allá, se sacan funcionarios de acá y de allá y resuelve el problema. Así que yo pediría, presidente, y le reitero que usted haga todos los esfuerzos por ver esto con mayor tranquilidad y con mayor reflexión, y no que se nos ponga en una situación extrema de tener que decir sí o no a un proyecto tan complejo. Muy bien, gracias, diputado Naranjo. Diputado Boris Barrera, tiene la palabra. Diputado entonces Sepúlveda tiene la palabra. Gracias, presidente. Comparto lo señalado por el diputado Naranjo. La premura no es la mejor consejera. Vístame despacio, que tengo prisa.
dijo alguien por ahí, o algo parecido. Pero Napoleón decía eso, parece. Pero yo me coloco, estoy tratando de pensar que deben estar mirando la delincuencia sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ah? ¿Qué deben estar pensando hoy día estos delincuentes, estos sicarios, estos asesinos? Que no sé si lo estarán viendo, pero que deben estar muy preocupados ellos pensando, oye, miren, ¿saben qué? Desde el Congreso del Gobierno viene un Ministerio de Seguridad Pública y aquí se nos acabó la historia. ¿Cómo nos readecuamos? Es que el delegado, el Ceremi, no, imagínate, eso va a ser súper complejo para lo que hacemos. ¿Ah? No sé si me explico. Ellos deben estar muy preocupados por esto que estamos haciendo nosotros. Yo quiero, perdón que lo ironice, pero de verdad, esto no va a mover la aguja en nada. Yo se lo quiero decir con toda franqueza, ministro. En nada. ¿Ah? Creamos al subsecretario de Seguridad Pública, ahí está, yo no lo conozco, no sé lo que hace, los datos siguen siendo catastróficos y seguimos creando ministerios, seguimos inventando respuestas administrativas a un problema que es mucho más complejo. Y de nuevo lo insisto, aquí no hay ni un delincuente que se esté atemorizando, ni entre en pánico, ni están de terror, viendo cómo arrancan de Chile o cómo se van a readecuar a esta nueva realidad que les va a colocar este Ministerio de Seguridad Pública. A mí me hubiera gustado estar hablando, por ejemplo, de cómo vamos a tener cárceles de máxima seguridad. Pongámonos rojos de una vez. Las cárceles que tenemos en Chile no inhiben el delito. Por lo demás lo pasan bastante bien algunos. Se han encontrado alcohol, cooler con carne, televisores, celulares, tienen todos. La verdad es que no les falta nada. Y la cárcel no termina siendo el inhibidor del delito, sobre todo aquellos delitos graves. Y claro, va a haber una discusión sobre garantistas, derechos humanos de algunos reclusos que han asesinado a sangre fría a personas, porque bueno, no sé, tienen que tocarse con la familia, tienen que tener un celular. Yo creo que eso lo tenemos que abordar de una vez por todas. Que el castigo se asimile a la gravedad del delito de manera potente. Hoy día la cárcel no inhibe el delito. Los delincuentes miran las penas por más que aumentemos las penas. No se trata de eso, yo quiero decirlo con toda claridad. El control migratorio que hubo acá. Estamos todavía haciendo y hemos mejorado, pero estamos todavía fallando ahí. Estamos fallando ahí. Tecnologías, pórticos. Si muchos de los delitos se cometen en autos robados, bueno, y la tecnología está para poder tener pórticos. Empecemos a diseñar, a pensar de que vamos a tener que buscar mecanismos tecnológicos que nos ayuden. El otro día escuché a un alcalde generando proyectos para pórticos. Mira, la verdad que está bien, pero debería ser una política pública nacional. Rehabilitación que hubo acá. Ese es un gran desafío. A quien comete un error por primera vez no lo podemos dejar abandonado. Y no tenemos buenos programas de rehabilitación. Quienes delinquen por primera vez salen al mundo laboral, no tienen posibilidades laborales, porque tienen sus antecedentes complicados. Y ahí yo creo que hay que buscar mecanismos creativos, programas de subsidio a la contratación, que promovamos a empresarios a que los reinserten laboralmente para tratar de sacarlos del interés de generar ingresos de manera ilícita. Más fiscales, sin duda, la cantidad de delitos del Ministerio Público tiene que fortalecerse. Necesitamos ahí inyectar recursos, porque un fiscal no puede atender 200 casos, no puede atender 300 casos, y cada vez van aumentando miles. Yo no quiero quedarme corto, perdón, presidente. Entonces, necesitamos, porque ¿a qué es lo que juegan los delincuentes? A que la gran cantidad de delitos que cometen hace prácticamente imposible las pesquisas y se meten entre medio. Porque, ahora, ¿para qué estamos con cuentos? Hoy día, ¿qué policía va a estar investigando el robo de una bicicleta o que le rompieron un auto y te robaron las cosas de dentro? Eso ya no se investiga. Pero eso va creando una sensación de impunidad y que cada vez va pasando a niveles superiores. Y ese es el problema. Claro, nos concentramos en los delitos graves, en los asesinatos, pero entre medio hay un sinnúmero de delitos que prácticamente no se investigan porque no hay capacidad operativa en el Ministerio Público. Nuestras policías también necesitamos más carabineros, más PDI, y a lo mejor sacar de algunas funciones a carabineros a través, y hay que discutirlo, yo sé que es complejo, la experiencia no es muy positiva en otros países, a través de policías comunales o regionales, que por lo menos puedan hacer las funciones de tránsito. No entiendo por qué tenemos a carabineros controlando la velocidad.
Carabineros debería estar en la calle persiguiendo y dando prevención. Por lo tanto, yo siento que hay muchas funciones que le estamos dando a Carabineros, administrativas, inclusive al interior del servicio, que los podríamos sacar y destinarlos efectivamente para que estén en la calle, para que estén en la investigación. Lo siento, presidente, pero voy a decir lo que tengo que decir. Policía fronteriza. Es un tema que ya no aguanta más. Estamos ahí cubriendo con carabineros, cubriendo con militares, es un tema que lo hemos planteado desde el comité DC liberal radical. La policía fronteriza, es necesario poder avanzar en ese sentido para aumentar la cantidad de agentes que están enfrentando en el delito. No podemos, ante esta cantidad de delitos graves que se han incrementado, tener las mismas dotaciones, teniendo el mismo personal. Tenemos que buscar la forma de tener más presencia en la calle. Cuando hay presencia en la calle de funcionarios policiales, carabineros, lo que sea, la verdad es que inhibe, da mayor sensación de seguridad. Inteligencia, que acá hemos fallado en ese nivel de manera brutal. De manera brutal. Acá en Chile pasan las cosas y nos enteramos después. Llegan carteles y no tenemos idea. Y esa inteligencia además se tiene que colocar en coordinación con los países vecinos. Con los países vecinos. Mira, el otro día en el Parlamento andino nos comentaba un experto en crimen y en crimen organizado de Ecuador o Colombia, nos decía que se había instalado un cartel albanés en uno de los puertos para el tráfico de drogas. Y que tienen, por cierto, como lo tienen nuestras policías medianamente identificados, los cabecillas esperan obviamente generar una acción policial que permita la condena de ellos a través de incautaciones, pero tienen la información de quiénes son. Y uno podría preguntarse, bueno, y a lo mejor un miembro de ese cartel, de ese grupo criminal, ¿ha viajado en Chile? ¿Ha viajado a Chile? No tenemos idea. No tenemos idea. Y ahí es donde la coordinación entre países es fundamental. Que identifiquemos a estas personas y que nos diga, por ejemplo, Colombia, Ecuador, ¿sabes qué? Va tomando un avión Juanito Pérez, es del cartel tanto, y va entrando a Chile, vean qué es lo que está haciendo allá en su país. Y eso no existe, nos estamos enterando muy después. De inteligencia, nada más inteligencia hoy día, la delincuencia y el crimen organizado. Si no hacemos esas acciones, podemos crear cientos de ministerios, perdón, presidente, por su intermedio a la ministra, cientos de ministerios. Esto va a generar una sensación térmica de que estamos haciendo algo. Pero créame, se lo digo con mucha franqueza, esto no va a cambiar en nada la situación de delincuencia que tiene nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Finalmente, el diputado Boris Barrera nos pidió la palabra y ahí, en los minutos que nos quedan, poder escuchar al Ejecutivo. De lo contrario, vamos a tener que, cuando renovemos la sesión en un rato más, volver a escuchar al Ejecutivo. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Solamente una opinión porque coincido con algunas cosas que se han dicho aquí en la comisión, pero con otras no. Creo que como en muchos aspectos de la vida siempre es bueno la especialización y la dedicación exclusiva a algún tema. Y creo que esto apunta justamente a eso, al tema de la seguridad. Sin duda, como también lo han manifestado algunos colegas, no va a terminar esto con la inseguridad, porque como ya se ha visto no hay soluciones únicas ni balas de plata, sino que es multifactorial y entre eso tal vez tiene que ver con fortalecer la fiscalía, la persecución penal, más cárceles, como lo ha dicho el diputado Alexis a través de su intermedio, presidente, más policía, y en eso también las condiciones en que trabajan las policías para que puedan hacer su trabajo de manera más eficiente, pero no solamente con la logística, sino que también con la formación, con sus condiciones laborales, y para eso sí hay un tema que a nosotros nos compete y que tiene que ver que para eso se necesita más recursos, y voy a aprovechar de decir eso, y necesitamos de manera urgente aprobar todas las leyes que tienen que ver con el pacto fiscal, entre esas las obligaciones tributarias, levantamiento bancario para perseguir la ruta del dinero, los que evaden, los que eluden y los que lavan dinero, así que eso sí nos compete. Pero y en lo que no coincido sí es que dicen de que esto no ayudará a la seguridad y que no cambiará nada. Yo discrepo completamente con eso, porque como decía, ¿cómo no va a mejorar la seguridad si va a haber una institución que se va a dedicar exclusivamente a eso? Creo que un avance, presidente, por algo lo han tomado anteriormente dos gobiernos ya de izquierda, podríamos decir con Bachelet, después con Sebastián Piñera de derecha, que vieron de que esta era una vía para mejorar el tema de la seguridad, y hoy día en las condiciones que estamos creo que esto es mucho más urgente. Por eso espero que avance, ministra, y estamos dispuestos para eso. Bien. Gracias, diputado Barrera.
Antes de entregarle finalmente la palabra a la ministra Toá, yo quiero pedir el acuerdo, diputadas, diputados, de lo siguiente. Si le parece, entonces, una vez que la ministra termine de hacer la exposición dando respuesta a las consultas, podríamos retomar a las 3 de la tarde. ¿Ah? A las 3 de la tarde y ponemos una hora de término aproximada, eso de las 5 de la tarde. Es decir, si la mesa inicia a las 4 de la tarde, bueno, vamos a tener que obligadamente estar en paralelo, porque ese primer proyecto va a ser de largo debate. ¿Habría acuerdo en aquello? No, por supuesto, con las respuestas, con los informes, con todo lo... No, ahora la ministra termina de hacer respuesta hasta la 1:30. Nos hemos extendido 10 minutos, estaba solicitado. Bien, entonces, acordado. Ministra, le escuchamos atentamente la respuesta de lo que aquí se ha. Gracias, presidente. Son muchos temas, pero creo que todos muy tratados en las fases anteriores de tramitación de este proyecto. A ver, este proyecto pone una serie de preguntas de temas que son, digamos, bien modulares de cómo funciona el gobierno y el gobierno en las regiones. Pero las respuestas que se están dando en el proyecto no son respuestas improvisadas. O sea, esto se analizó largamente, se evaluaron distintas alternativas, se escucharon expertos, se hicieron talleres, se examinaron distintas hipótesis de solución y a la que se llegó tiene desarrollada una fundamentación que a medida que vayan saliendo las preguntas podemos ir respondiendo. ¿Por qué no mezclar esto con el fortalecimiento de los gobiernos regionales? Bueno, porque es otra materia. Este es un proyecto para crear el Ministerio de Seguridad. Les quiero recordar lo que costó aprobar la creación de los gobiernos regionales. Tuvo como 15 años ese proyecto. Entonces, si lo metiéramos aquí, ahora una nueva fase de ese debate, es otro debate. Lo que sí está claro es que en la institucionalidad que tenemos hasta ahora, el gobierno regional tiene una legitimidad propia, es electo democráticamente. Y el Parlamento adoptó un mecanismo por el cual se le podían traspasar competencias. Pero una cosa es que se le traspasen competencias y otra cosa es que las competencias que mantiene el gobierno central, la autoridad que las ejecuta en el territorio, dependan de una figura autónoma. Eso haría que, ¿quién está a cargo de la seguridad? Por ejemplo, no la seguridad, digamos un ejemplo que conocemos, la educación. Está el Ministerio de Educación, que tiene las tareas de la educación, pero el Seremi de Educación lo nombra el gobernador. ¿Quién está a cargo de la educación? El gobernador tiene legitimidad democrática propia, puede ser de oposición. Entonces los ministerios, las competencias que tienen, se hacen responsables de ellas. En otras se traspasarán a los gobiernos regionales y en algunas habrá la tarea de coordinarse, complementarse. Pero en aquello que es responsabilidad del gobierno central, el gobierno central tiene que nombrar a sus encargados en el territorio. Porque ahí es donde se ejecutan las políticas. O sea, ¿cómo podría un gobierno hacerse cargo de lo que realiza si quienes lo llevan adelante no dependen de él? Ni él los define ni los remueve. Ahora, podemos discutir mucho sobre cómo funcionan los gobiernos regionales, cómo podría ser mejor esa institucionalidad, cómo empoderarla. Nosotros compartimos plenamente esa temática. De hecho, es temática del Ministerio del Interior también, que está a cargo de todo este tema de traspaso de competencia en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Pero es otro tema, un tema gordo, grande. Los delegados se quedan sin pega, entonces le estamos inventando esto. No es así. El delegado es el jefe del gobierno interior en el territorio. Es el coordinador del gobierno nacional en el territorio. El problema es que no tiene herramientas para ejecutar esto. No es que no tenga pega, tiene una tremenda pega. Pero las herramientas que tiene para llevarlo adelante son limitadas. Entonces, la idea de cambiar el nombramiento de los seremis, primero se hace cargo de que el actual nombramiento no funciona bien, y en segundo lugar se hace cargo de crearle un mecanismo al delegado para hacer efectivo su rol de ser el jefe del gobierno en la región, porque sin herramientas no lo va a poder hacer. Lo mismo con el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no es que se le esté inventando una pega. El Ministerio del Interior siempre ha sido el jefe de gabinete, siempre ha sido el coordinador político del gobierno, pero eso nunca ha estado escrito en la ley. Y el problema es que la entidad con que se lleva adelante este rol se funda en la tradición y en el hecho de que este ministerio tenía el control de la seguridad pública y eso le da un estatus. Desde el momento que lo pierda, puede perder también estas otras competencias que ha históricamente desarrollado, desde Bernardo O'Higgins hasta ahora.
Una interrupción, ministra. ¿Por qué tiene que quedar la ANI en el Ministerio del Interior? Larga reflexión, le vamos a contar. Pero la ANI no tiene una función policial. La ANI es la inteligencia del Estado, la inteligencia civil del Estado. Presta roles a la seguridad, ciertamente, pero no solo a la seguridad, a muchas otras materias. Entonces, ese es el sentido. Y esto tiene, les quiero recordar, aquí se mencionó la inteligencia. Perdón. Es que solo eso, el lunes estábamos viendo la inteligencia y a la ANI se le van a quitar los patines, digamos, en vez de darle más atribuciones, a dejar solamente la inteligencia civil, ¿ya? Solamente civil, y no, sí, tenía patines, y en vez de colocarla más arriba, entonces la ANI no debería estar ahí, digamos, debería estar en el Ministerio de Seguridad, más que en el Ministerio... Es un error interpretativo completo del diputado. O sea, primero la ANI se le van a entregar 1000 agentes para el terreno. Hoy día no tiene ninguno. Y es una agencia civil porque es civil. Hay otras agencias policiales y militares. La ANI, la especialidad es que es la agencia civil. Esto inserto en un sistema de inteligencia donde también están las policías, las Fuerzas Armadas y un sistema de coordinación al respecto. Entonces, por eso queda la ANI ahí. Sigo con el tema. ¿Qué es lo que se rechazó? Se rechazó la norma que venía desde el Senado, que establecía como primera atribución del Ministerio del Interior la coordinación política del gabinete. Y todo lo que cuelga de eso se rechazó. Ahora, una serie de cosas puntuales, algunas se aprobaron, pero este concepto se rechazó. Se aprobó el traspaso de la DCI y de la unidad de estudios. Entonces el tema de coordinación programática sí quedó. El de coordinación política no quedó. Que es bien complejo, porque eso es lo que hace el Ministerio del Interior, lo que ha hecho históricamente, y que puede debilitarse en este cambio. Entonces, las propuestas que el gobierno hace en materia de fortalecimiento del Ministerio del Interior no son realmente innovaciones, sino que es generar condiciones para que lo que siempre ha sido pueda seguirlo siendo sin debilitarse, ¿entiende? Por eso se explicita, porque el riesgo de que esto deje de ser, si el diputado recién dijo, el Ministerio del Interior no va a hacer nada, porque quizá mucha gente lo va a ver así, porque ¿dónde está que cumple estos roles? ¿Dónde está que cumple estos roles, que ha cumplido históricamente? Entonces, esa es la razón por la cual la propuesta busca explicitar estas funciones. Respecto a que esto es muy complejo, no es tan complejo. El Ministerio de Seguridad es un ministerio más y tiene su encargado en la región, que es el CEREMI, y el CEREMI es el único mando de las policías, no hay ningún doble mando. Hay un solo mando, nadie tiene mando sobre la policía que no sea el Ministerio de Seguridad. No. Lo único que el delegado, cuando hay temas que atentan contra el gobierno interior, que sigue siendo facultad de interior, entonces ahí puede dar instrucciones al CEREMI, pero no a las policías. El único mando de las policías es del CEREMI y del Ministerio del Interior. No es tan complicado porque no se necesita ningún curso. A ver, para empezar, el CEREMI, además, pero ya no existen los intendentes, diputados. Estamos en otra institucionalidad. Sí. No, por favor. Al revés. Me gustaría decirle que no me llama usted sí, pero al revés. Pero que salga la pregunta, si la idea Dele, así que mejor, vamos. Sí. Lo que pasa es que, a ver, si el delegado le da la instrucción al CEREMI de que llame a la policía, obviamente el CEREMI tiene que decirle que sí, porque es el que lo nombra y el que lo remueve. Entonces, ¿para qué existe el CEREMI? Además, la verdad, ¿para qué existe un CEREMI si va a estar el delegado? Yo creo que esto debería estar en el delegado. De verdad, generar más cargos, y además va a haber una dualidad, una complejidad. Además, si el delegado nombra al CEREMI, ¿cuándo el CEREMI le va a decir que no si él quiere algo? Ministra, por favor. Primero, estamos terminando, a ver, perdón, la facultad del delegado no es general, es solamente cuando está afectado la seguridad interior. Solamente en ese caso. En las otras materias de seguridad pública, nada. Persecución del crimen organizado, nada. Es cuando está afectada la seguridad interior. Por ejemplo, tienen bloqueadas todas las carreteras. Y no se puede circular. Y el CEREMI no toma la decisión. Ahí el delegado tiene una facultad de decirle, ¿sabe qué? Tiene que mover esto. Es que es el ministerio, siempre es el ministerio. Segundo, quiero decirles,
Segundo, No, pero perdón, presidente. Pero, por ejemplo, ya, perdón. ¿por qué no es el delegado? Porque el delegado depende del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo vamos a tener al delegado a cargo de la seguridad si el Ministerio de Seguridad es otro? O sea, tiene que haber un encargado de la seguridad. Para eso estamos creando un Ministerio de Seguridad. Entonces, la responsabilidad tiene que estar radicada ahí. ¿Cómo podría, imagínense, es como si esto estuviera el Ministerio de Educación, pero el Ceremi de Educación lo nombra Salud? Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, son dos ministerios. Interior es uno, Seguridad es otro. Y Seguridad tiene su mando y tiene su encargado en la región. El delegado, ¿quién es el delegado? El delegado es el que coordina el conjunto del gobierno. Ya no tiene una tarea sectorial. No, a ver, no instruye, él es el coordinador del gobierno, no instruye al Ceremi, salvo cuando está afectado en la seguridad interior. Ahí puede instruir al Ceremi de tomar una decisión. En general, no. El Ceremi tiene sus facultades, lleva las políticas de seguridad, tiene el mando de las policías, etcétera. Ministra, a mí me encantaría que usted pudiera responder con más detalle. Siguen más temas. No, acá. sí, yo sé. Lo que pasa es que que quiero invitarla a que a las 3 de la tarde abramos con usted. Porque hay varios más temas. Ya, si te parece, entonces, es que eso lo vamos a preguntar en la tarde, pero es acusable. Ahora, si les parece a los colegas y al Ejecutivo, vamos a suspender, ¿no es cierto?, la sesión y la retomamos a las 3 de la tarde.